improvisación presupuestaria. Como saben todos los dominicanos, este es un tema que produce conflictos año por año en todos los gobiernos, pero no acabamos de corregir las razones o causas que crean este conflicto de fin de año. La causa principal es, por un lado, la falta de institucionalidad en la ejecución presupuestaria, algunas deficiencias del presupuesto, y del otro lado, pues desde luego, la eterna improvisación y la forma no regulada, no sistemática de darle seguimiento a lo que se hace con el presupuesto de la nación. Durante muchos años hemos venido predicando, si se quiere usar la palabra, la necesidad de que el ejercicio presupuestario, que es un pacto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, se ejecute de una manera controlada a todo lo largo del año. Es decir, en lugar de presentar el Poder Ejecutivo al Congreso al final de año, casi en el último momento, y siempre con grandes incertidumbres, lo que apruebe una reunión festinada que se llama un organismo, Consejo Nacional de Desarrollo, que no se reúne nunca más que para darle una formalidad legal al proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. En lugar de ser una presentación sorpresiva para el Senado de la República o para la Cámara de Diputados, por donde quiera que ingrese el proyecto de presupuesto, debería ser un ejercicio concertado, resultado de una acumulación de informaciones a todo lo largo del año, que no sea sorpresa para nadie, y que permita entonces tanto al que está presentando el proyecto, que es el Poder Ejecutivo, por vía de su departamento que se llama Secretariado Técnico de la Presidencia y la Dirección Nacional de Presupuesto, y quien los recibe, que es el Congreso Nacional. ¿Cuál es la función del gobierno con todos sus poderes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo? Tiene que darle prioridad a satisfacer las necesidades sentidas de la población. No es otra, esa es la prioridad. Usted va a ejecutar un presupuesto en el cual usted va a enumerar cuáles son esas prioridades y las va a presupuestar. Claro, en algunas situaciones, específicamente las obras del Estado, eso presupone un trabajo previo, porque una necesidad no se traduce inmediatamente en un presupuesto. La necesidad, podríamos comenzar para hacer un ejemplo con este desastre que se llama el metro, solucionar el problema del transporte en la ciudad capital. Bueno, la solución del problema del transporte en la ciudad capital presupone que tiene que haber un estudio, y ese estudio es un estudio técnico que en definitiva se traduzca entonces en un presupuesto. Si no hay un estudio técnico, no puede haber presupuesto de esa obra. Y si no hay presupuesto de esa obra no puede ser incluida en el presupuesto de la nación. ¿Se hizo eso con el metro? No, definitivamente que no. ¿Se formuló adecuadamente las necesidades que se iban a satisfacer? Definitivamente que no. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo un ejercicio de improvisación. A alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer un metro. Bueno, ya hemos dicho y sostenemos
como profesional del área, o sea, nosotros somos arquitectos y urbanistas, que a ningún planificador con alguna experiencia en el asunto se le ocurriría descartar la utilización de un tren en abordar los problemas de transporte de cualquier comunidad, en este caso la capital de la República. Lo único que se tiene que considerar el uso del recurso en función de todas las otras opciones. O sea, ¿cuál de los problemas es que estamos tratando de resolver? ¿El problema del transporte de pasajeros? ¿O el problema del transporte de carga? Bueno, no hemos oído hablar del problema del transporte de carga por ninguna parte. Estamos oyendo mencionar el problema del transporte de pasajeros, pero el eje que se ha tomado y por donde se ha comenzado a trabajar el metro es exactamente el eje por donde no hay la mayor demanda a satisfacer del problema de pasajeros, que es el eje Villamella al centro de la capital. ¿Por qué se cogió eso? Bueno, porque todos los otros ejes, este-oeste, por donde realmente está el problema, habían sido interferidos por la improvisación de los túneles y los elevados que se construyeron en la primera gestión de gobierno de esta administración de Leonel Fernández, del 1996 al 2000. Entonces, al interferir los ejes este-oeste, eso ha impedido comenzar a trabajar por ahí, y entonces escogieron lo que estaba disponible, el que no estaba interferido, el norte-sur, pero eso es absolutamente innecesario. Es decir, una obra que no está resolviendo un problema porque el problema no existe. Ese problema no existía. Bueno, al dejar fuera el transporte de carga y enfocarse solamente con el problema del transporte de pasajeros, están dejando el elemento que más conflicto trae para el desenvolvimiento del tráfico de la ciudad capital, que son los grandes vehículos, donde cada vez que uno de esos grandes vehículos tiene un problema, hay prácticamente una tragedia. Desde el vuelco de un camión cisterna cargado de combustible, y el más reciente fue hace muy pocos días, cargado, repleto de combustible, y hay otros casos de camiones cisterna que se han volcado cargados de gas licuado de petróleo, y eso se ha convertido prácticamente en una especie de bomba a punto de explotar que obliga a desalojar manzanas completas alrededor del punto donde se ha volcado ese transporte. Bueno, ¿qué está diciendo esto? Bueno, sencillamente que lo que realmente tenía más prioridad desde el punto de vista del problema de la sociedad, que son los accidentes que generan los grandes transportes, cada vez que un furgón de esos se vuelca o choca con otro vehículo, hay muertos. Pero entonces eso no se toca. El problema del transporte de carga no se ha mencionado por ninguna parte. ¿Qué significa eso? Que no se ha estudiado el problema del transporte de la capital y que ese tema no estaba listo para ser ni siquiera presupuestado y mucho menos para haber sido comenzado. Bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias de haber iniciado una obra que no estaba ni en la prioridad de todas las necesidades de la ciudad capital, ni tampoco en la condición de ser incluido en un presupuesto, ni siquiera para decir lo podemos ejecutar en 2 o 3 años de ejecución presupuestaria, o en 4 años de ejecución presupuestaria, o en 8. Hace poco tiempo que salió alguien diciendo ese proyecto debería ejecutarse en 10 años. Ya es tarde. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque el señor de Andino Peña rompió la capital por todas partes. ¿Cómo se detiene ahora eso? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se paraliza para que nos pasemos 6 años o 5 o 4 más, además de lo que ya tenemos,
con la ciudad partida por todas partes. Bueno, pero así se inició también el aeropuerto de Higüey, y ahí se sembraron 7.000 millones de pesos. Y ahí está. Se dice que se está utilizando para vuelos de cabotaje, pero se dijo que eso era un aeropuerto internacional. Bueno, pues no va a ser internacional en la medida en que los vuelos internacionales no estén autorizados a usar ese aeropuerto. Y aquí podemos disponer lo que queramos, pero ahí está cerrado el aeropuerto desde el punto de vista de su uso por los vuelos internacionales. Entonces, ese patrón de uso del dinero del contribuyente en obras del Estado tiene que ser contemplado en la ley presupuestaria, porque debe estar terminantemente prohibido que ningún organismo, ni el presidente de la República y la presidencia de la República, ni ningún otro organismo inferior pueda disponer de los recursos de los contribuyentes para una obra que ni refleja las prioridades de las necesidades de la población y no reúne tampoco los requisitos de una administración responsable, como hacer un estudio, hacer un presupuesto y establecer con las consultas necesarias si se debe o no incluir, sobre todo cuando se trata de obras de una gran consideración económica. Entonces, ese es un ejemplo patente de qué es lo que no se debe hacer desde el punto de vista del uso de los fondos públicos, de los fondos que dan los contribuyentes a través de los impuestos para hacer obras del Estado. Que por cierto, ahora vemos, después de años lidiando con un proyecto de ley de contratación de obras, que en el último momento ahora está discutiéndose otro proyecto de ley. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con el tema de la ejecución presupuestaria, después de dejar sentado que el presupuesto, la ley presupuestaria debe incluir sanciones severas a los funcionarios que inicien cualquier obra utilizando recursos del Estado que no estén consignados en el presupuesto, y que no pueda haber ninguna obra que se pueda iniciar que no esté en el presupuesto de la nación, con los estudios previos, con la presupuestación previa y con los mecanismos adecuados de control sobre su costo, para que, en definitiva, pueda oscilar su costo, como siempre puede suceder, pero en un orden razonable, en un orden previsible y previsto también en el propio presupuesto. O sea, se le puede consignar un 10% de emergencia o fin para cubrir cualquier situación que pueda surgir en su ejecución. Pero no pueda pasar de ahí, o sea, una cosa que esté totalmente prevista. Entonces, con ese condicionamiento se acabaría esta incertidumbre que además aqueja a toda la industria de la construcción. Los que contratan con el Estado no saben si se han sacado la lotería o si el billete le ha salido pelado, porque depende de si la obra que le han dado le van a mantener los recursos y si se va a terminar dentro del periodo de la ejecución o mandato constitucional del presidente, para que no se quede para otro, que no se sepa si lo va a continuar o no lo va a continuar, porque eso hay que acabarlo si nosotros queremos organizarnos como nación y si queremos que la ejecución presupuestaria tenga la continuidad que necesita la atención de las urgencias nacionales. Es decir, si establecemos las prioridades y decidimos atenderlas y las presupuestamos, que eso no tenga interrupción, como ahora luce en varias informaciones que parece hasta cierto punto interesadas con relación al acueducto de la zona oriental,
Eso fue un contrato grado a grado que se negoció también en la primera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández con el Congreso. Se le dio a un consorcio de una empresa italiana con una empresa dominicana de los hermanos Azul, y ahí está el acueducto. Todavía está sin terminar y su costo se ha multiplicado 4 o 5 veces. Y arrancó con un presupuesto metalaganario porque era un contrato grado a grado, y eso no fue a licitación, y el costo que se puso fue el que quisieron poner los adjudicatarios o beneficiarios de esa concesión. Pero ahí está, interrumpidos los trabajos. Otra información sale y dice que hay obras del Instituto de la Vivienda interrumpidas en todo el territorio nacional. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente porque son obras que están ligadas a prebendas y a negocios, comisiones, y si usted dio su comisión, bueno, pues ya perdió el interés de seguir la obra, porque el que estaba detrás del asunto, del negocio, ya percibió lo suyo y no le interesa más nada. Así no podemos seguir, no podemos seguir. El otro aspecto que es fundamental, y decíamos en el principio de nuestra intervención, es terminar con la sorpresa. Y cuando llamamos sorpresa nos referimos al hecho de que hasta diciembre el Congreso no sabe que le va a llegar del Poder Ejecutivo, y cuando le llega, entonces comienza un proceso de negociación, un tira y jala, donde se ponen en juego muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto, como por ejemplo que a los legisladores le apropien unos recursos a unas ONGs, desde las cuales ellos se aseguran que pueden usar fondos del Estado para hacerse campaña de reelección en sus comunidades, sin descartar que puedan atender algunas necesidades de bien social, pero eso no puede ser así. Y definitivamente es absolutamente contrario a la ética política que se le esté dando recursos a ninguna persona que tenga función pública para que desde esa función pública pueda asegurarse su permanencia en esa misma función. Con eso comienza con el propio presidente de la República y el principio de que no debe haber continuismo. Debe haber continuidad de la función del Estado, pero eso tiene que estar ligado a la planificación de las obras, a la planificación de los programas, a la atención de las necesidades sentidas de la sociedad dominicana. Y entonces eso debe ser producto de un pacto social y político, donde los partidos, no importa el que gane, cuando suba al poder, continúen las obras que atienden o resuelven los problemas de la sociedad dominicana. No puede ser una cosa que de una gestión a otra se interrumpa todo y se deje abandonado todo por ahí, porque eso ya terminó, eso lo inventó fulano de tal. Pues bien, dicho esto, es importante entonces que cuando se apruebe el presupuesto, cuando se termina ese tirijala y la conciliación de lo que supone que debe ir a tal actividad o a tal región del país para atender las zonas más deprimidas de la economía nacional, etcétera. Todas esas consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se está formulando un presupuesto de gastos del país y de atención a las necesidades sentidas de la sociedad. Hay que entonces establecer el mecanismo de seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que mes por mes, a través de comisiones designadas, una por el Senado y otra por la Cámara, pero actuando conjuntamente, de frente al Poder Ejecutivo, teniendo como interlocutor al Secretariado Técnico de la Presidencia y la Dirección Nacional del Presupuesto, le vayan informando la marcha de todo aquello que se presupuestó. Es decir, si son programas, mire, ya se han desembolsado tantos y tantos recursos para tales y tales y tales programas, de acuerdo con lo que se le presentó al Congreso, y ellos van cotejando que lo que se aprobó se va ejecutando. Pasa el primer mes, pasa el segundo mes, el tercer mes, cuarto mes, quinto mes,
y se le va dando seguimiento a todo lo largo del año al movimiento presupuestario, tomando en cuenta que el ingreso del Estado no es una constante. O sea, no es verdad que los impuestos constituyen una línea horizontal que entre todos los meses la misma cantidad de dinero al Estado por los mismos conceptos. Hay impuestos que producen más dinero en una determinada oportunidad o coyuntura del año y después en el resto del año no producen nada. Y hay impuestos que se generan ingresos durante todo el año. Bueno, ¿qué significa eso? Que si usted hace una programación del gasto y esa programación del gasto tiene una línea horizontal que se llama los sueldos o gastos fijos, pero tiene otra que va dando brincos, que son los programas o las obras que en un momento dado hay que producir una inversión y se produce en un mes y ya no se produce en el mes siguiente, porque ya en ese mes se produjo el programa en un mes. Bueno, pues se ejecutó en un mes. Bien, pues eso que va oscilando, hay que conciliarlo con los ingresos que también van oscilando. Y para cuadrar la oscilación de los egresos con la oscilación de los ingresos, se hace necesario lo que se llama la financiación del presupuesto. ¿Qué significa esto? Significa que debe haber un mecanismo automático que a través del Banco de Reservas, que es el banco del Estado, y a donde tienen que ir todos los recursos de los ingresos fiscales, y de donde tienen que salir, por tanto, todas las transferencias de los gastos hacia todos los programas y todas las obras, todos los proyectos que estén aprobados en el presupuesto. Entonces, eso tenga que estar cubierto. El hecho de que salga oportunamente el concepto de gasto que corresponde, como podemos darles un ejemplo. Si se va a financiar una cosecha, estamos hablando del ámbito de la agricultura, y esa cosecha hay que ir a buscar a los campos, y eso supone que los caminos vecinales estén en buenas condiciones. La ejecución de los trabajos de adecuación de los caminos vecinales tiene que estar programado antes de la fecha de la cosecha. ¿Por qué? Porque si se hace después, pues ya no hay nada que buscar. Todos los frutos se quedaron en donde había que irlos a buscar porque los caminos vecinales estaban intransitables. Entonces, ese dinero de la acondicionamiento, reconstrucción o lo que haya que hacerle a los caminos vecinales, tiene que salir en su oportunidad. No puede ser relegado porque ahora no entró el dinero. Tiene que salir el dinero de alguna parte para que ese trabajo se haga en el momento que se necesita, para que entonces la otra tarea, que es la de la recolección de toda esa producción agrícola, pueda venir a los mercados, sea para empaquetarlos y enviarlos a la exportación, o sea para consumo nacional. Pero todo eso tiene que estar cubierto de contingencia, porque no puede trastocarse, no puede decirse, bueno, eso hay que aplazarlo, porque lo primero que sucede es que los caminos terminan por destruirse, y de una simple reparación hay que pasar entonces una reconstrucción, y así sucesivamente. Es decir, tiene que haber entonces un financiamiento del Banco de Reserva a la ejecución presupuestaria. Y significa que cuando haya excedentes de la ejecución presupuestaria, es decir, un mes donde ha entrado más dinero del que estaba programado para gastarse, ese dinero se guarda en el banco y se retiene en un fondo de reserva para utilizarlo en el mes deficitario, o sea, en el mes en donde se va a gastar más de lo que realmente va a ingresar. Y además, pues tener previsto que en una coyuntura determinada pues se haga uso de un recurso de financiación interna, de préstamo al gobierno, para que cuadre al final de año con todos los recursos que van a ingresar, en que el presupuesto termine o en cero o con un superávit. Eso es lo que se llama una ejecución presupuestaria organizada,
planificada, idónea, y que además no da lugar a trastrueques y a negociaciones y a situaciones que caen en el plano de lo indebido. De manera que queríamos hacer estas reflexiones porque año por año vemos exactamente lo mismo. Esto se habla de la modificación de la ley del presupuesto. Estas son nuestras sugerencias a ese respecto. Les habló Leopoldo Espaillat, Anita. Hasta luego.